mañana. ¿Cómo estás, Germán? Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día, Beto. Estaba interesante la charla, pero, sí, pero estuvo muy duro para arrancar la mañana. No te deja picar, pero bueno, también, o sea, lo que está diciendo Beto es muy cierto. No, hay muchas totalmente, personas que están buscando políticos sinceros, ¿no? Una política nueva. Pero siempre es como que los medios, los grandes medios de comunicación, siempre también te demuestran el antagonismo, ¿no? Te muestran un sector y el otro. Las otras alternancias no las muestran, y si aparece una alternancia con algunas posibilidades, la opacan o la bajan. Hablando de todo esto, un poco de alternancias en términos de la CLO, parece que hay una nueva alternancia surgiendo por ahí, parece que te me vas del frente de todos. ¿Qué está pasando, Germán? Contanos. No, mira, Ezequiel, bueno, Beto, buen día. Coincido con algunos de los términos que vos dijiste en tu editorial, Beto, te adelanto, por supuesto. Creo también que con respecto, perdón que Ezequiel que te cambie, no te responda ya, pero con respecto al pacto de Moncloa que vos proponés para Argentina, yo creo que es necesario que esta pandemia nos enseñe algo, y una es sentarse en la misma mesa y charlar. Lo que pasa es que a veces los dirigentes son irresponsables. Fíjate que Alberto Fernández creó el Consejo Económico y Social, y la verdad que no ha tenido muchas posibilidades de sentarse a una mesa con la dirigencia opositora, Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, cuando vos no tenés, los comensales no te vienen a la mesa, te cuesta bastante ser anfitrión y organizar. Pero bueno, esperemos que esto sirva, que realmente, como toda crisis, sea una oportunidad que sirva para que nos sentemos, todos los dirigentes que tienen responsabilidad social y en los destinos del país, que sin duda los movimientos sociales, como dijiste, tienen que estar sentados, y como los movimientos de trabajadores regularizados, y bueno, y tratar de lograr algún acuerdo en algunos puntos para poder que Argentina básicamente termine con el hambre, que creo que es la gran injusticia y la gran responsabilidad que tenemos, que es una barbaridad, es muy vergonzoso. Con respecto a lo otro, Ezequiel, vos me estás preguntando por... ¿Cómo? No te saludé todavía. Pero digo, ¿cómo estás, Beto? También estás hablando de que es necesaria, y me llamó la atención, pero vos y tu compañera de bancada a veces tienen una mirada muy lógica sobre la política, y vos mismo estás hablando de que hay que tener en determinado sector de la política, no solamente alcanza con militar, sino tener amplitud en la mirada. No, bueno, de eso estás hablando, tener claro, un horizonte más lejano y más amplio. Me parece que de eso estás hablando. Sí, sin duda. Eso es un poco como vos también medio dejás entrever, lo que hizo que mi coalición y yo en su momento nos alejemos de frente de todos, básicamente porque por ahí no se permitían alguna voz un poco disidente, un poco disonante, que no quiere decir que no estemos en acuerdo con los objetivos generales. Y con respecto a esto, sé que me preguntabas, bueno, hay en realidad, esto supongo que surge por unas notas que hice con el periodista Cacho Fernández, donde yo planteé un poco la postura de que se necesitaba avanzar, se necesitaba salir de los temas de que estábamos presos los argentinos en los anti, y avanzar en una alternativa propositiva. Ahí surge toda la visión de Randazzo, y después, por supuesto, algunos medios salieron diciendo que yo estaba con Randazzo. La verdad que aprovecho para decirte que no es que estoy, nosotros tenemos ¿Estás charla. o no estás? No, bueno, nosotros ¿Hay tenemos coqueteo, charla, no hay coqueteo? No, bueno. ¿Hubo cita, no hubo cita? No, uno charla, y nosotros hemos charlado, por supuesto, como también charlo habitualmente por ahí con referentes y funcionarios no locales, pero de otros ámbitos de frente de todos, así que no es que... Y aparte me parece que, por supuesto, que uno puede charlar y puede analizar cuáles son las alternativas, pero la verdad que todavía no tenemos nada, no es que, por decir, estamos noviando, estamos como galanteando, por decirlo de una manera, no, las cosas no están como para ese tipo de cuestiones, sino para tener charlas y a ver quiénes van a claro, quiénes están dispuestos a armar algo, cuáles son las posibilidades, sí. Y bueno, y si corresponde o no. Nosotros somos gente de la política y nos interesa hacer política, bueno, eso es una realidad, pero no te puedo decir que ya estemos ahí ni que estemos en otro lado, ¿no? Pero sí que charlamos y sí que comprendemos la gravedad de la situación. Yo el otro día hacía un comentario, no pretendo descalificar a nadie, por favor, pero nosotros hicimos una nota con Andrea Coronel, porque Andrea Coronel se sumó al grupo de Randazzo
Claro. O a este movimiento que ha iniciado Florencio Randazzo, y yo arriesgué una hipótesis, y no va en desmedro de la persona de Andrea Coronel, que tiene un grupo vecinalista aquí en Olavarría, Claro. pero en la medida en yo lo dije al aire, que en la medida en que el grupo de Florencio Randazzo crezca, y pareciera que así está ocurriendo, lo mismo nos dijo, por ejemplo, el otro día Alberto Lestelle en una nota que hicimos, en la medida que vaya creciendo, va a ir buscando nuevos aliados tal vez más importantes y más representativos. No sé si vos pensás lo mismo. No, yo no, o sea, yo lo que sí pienso que, bueno, he visto, aparte, yo que Andrea Coronel la conozco, no hemos charlado, pero me merece mayor respeto, como creo que es su compañero, que conozco un poquito más, que alguna vez hemos caminado juntos, pero tiene todo mi respeto, no puedo hablar nada de ellos. Lo que sí que sé que Randazzo se ha nutrido de los movimientos vecinalistas de la provincia, y bueno, por supuesto que el POT es uno de ellos, y me parece muy bien que esté. Y bueno, ellos han estado charlando y me parece bien que se hayan sumado. Me parece que dentro de las cuestiones, no podría decirte que hay gente más o menos representativa, Beto, eso aparte lo dice el electorado, pero sí que así como tanto Frente Todos y como Juntos por el Cambio, que están teniendo una interna y se están dando cuenta de lo que es la política, y la política es también un poco barro, que es el de las internas y el de cómo se arma. Bueno, me imagino así que como Frente Todos también conformará con distintos sectores, y veremos cómo, también Randazzo tendrá que hacer lo mismo, y por supuesto que sin duda que los movimientos sociales, los movimientos vecinalistas tendrán su lugar, que ya lo adelantaron. Así que yo no me animo a decir que le falta representatividad. Sí que probablemente tengan que sumar a otra gente, por supuesto, claro. Germán, cambiando... ¿Hacer alguna presentación, por lo que veo, para poder ser reelegido? ¿Estás pensando seriamente en eso? Mira, eso surgió en la charla, Beto. Yo creo que en realidad lo estamos estudiando en el estudio jurídico, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que el límite de la reelección a los legisladores, bueno, lo que es al presidente está planteado en la Constitución, pero el límite de reelección a los legisladores, como también a su intendente, yo creo que podría ser atacada de inconstitucionalidad, pero es un adelanto nomás y hay que estudiarlo, porque uno tampoco va a salir a cazar teros en patas, digamos, por decir de alguna manera, pero me parece que afecta la garantía constitucional de los derechos políticos, por un lado, y de la libertad de elección y del poder soberano del pueblo, que es la base de la institución republicana, el poder soberano del pueblo de elegir a sus representantes. Y qué mejor que el voto, de última no te votan, pero en realidad nada haría pensar que uno no podría presentarse, no podría elegir a alguien u otro, ¿no? ¿Hola? Germán, yo lo que quería... Exactamente. Sí. Yo lo que quería comentar es qué es lo que está sucediendo con respecto a lo que es la mesa de cannabis, porque bueno, si no me equivoco es para hoy la movilización, o fue ayer, en un caso de la ciudad de Azul. La Prida, me parece que hay un detenido, o no, o hace un mes. No, hace un mes, el chico que ya está detenido, que iban a hacer una movilización pidiendo la liberación porque no era para consumo personal o venta de estupefacientes, sino era para la producción del aceite de cannabis. Tal cual. Bueno, sí, lo que está pasando me parece a nivel local, por lo menos, con respecto a los funcionarios de la justicia y la fuerza de seguridad con respecto al cannabis, me parece que es muy grave. Nosotros con la mesa interdisciplinaria del Consejo Deliberante salimos ayer a hacer una declaración donde rebatimos los dichos, porque viste que hubo una conferencia de prensa con motivo de un encuentro de una cantidad importante de cocaína. Hubo una conferencia de prensa en el Salón Blanco y el fiscal general manifestó su postura sobre lo que es la tolerancia cero al cannabis, argumentando que era el camino, la puerta de entrada a otras sustancias más peligrosas. Nosotros rebatimos con fundamentos científicos, ese es un pensamiento muy arcaico, fundado en otras... Pensamiento de los 90. Sí, de los 90 y fundamentado en razonamientos políticos que tiene otra lógica y que nada tiene que ver con el rigor científico que tiene que ver el cannabis, y eso lo plasmamos en una comunicación como para seguir hablando.
con los distintos integrantes que integramos la mesa, que tienen mucho más conocimiento que yo, porque por otro lado genera en la población, vos fíjate que nosotros por un lado estamos promulgando, hay una ley novísima que autoriza el cultivo de cannabis con fines medicinales, el autocultivo, bueno, toda una reglamentación que va avanzando paso a paso. Sí, inclusive esa reglamentación, perdón que te interrumpa porque investigué, inclusive en esa reglamentación tenés que subir prácticamente como una historia médica justificando las semillas que te entregan. Exacto, sí, también, pero la nueva, después hay otra reglamentación que tiene que ver con la Ministerio de Salud, que te permite, por supuesto que hay que anotarse en un registro de cultivadores, pero te permite tener hasta cierta cantidad de plantas. Bueno, lo que es la legislación y la sociedad, lo que yo digo, va por un lado, y es enorme la cantidad de gente, y te lo digo con conocimiento, por eso estamos recibiendo demandas todo el tiempo, enorme la cantidad de pacientes o de familiares de pacientes que están usando el cannabis con fines medicinales y que están autocultivando. Pero por otro lado tenemos todavía algunos rincones que lamentablemente la Barría es uno y aparte el Departamento Judicial del Sur es uno, no todos, pero parte, que tienen una postura muy punitivista sobre el cannabis y hacen que sucedan esas cosas como que detengan a gente que cultiva con fines medicinales o aún hasta el autocultivo, digamos, para consumo personal, que no hay una cuestión de, más a sacarle el término medicinal, pero una cuestión de autocultivo para uso personal, que tiene que ver con el esparcimiento, tiene que ver con la acción privada de los hombres y que son también garantías constitucionales y que por distintos fallos ya está protegido, hacen oídos sordos a eso y provocan que estas detenciones son absolutamente injustas. ¿Y eso qué hace Ezequiel y qué hace Beto? Que la gente, el resto de la población, le genere una situación de incertidumbre y de angustia, que es la de sentirse en la clandestinidad. Por eso que estas declaraciones de un funcionario encumbrado de la justicia con respecto a su postura sobre el tema, esa postura tan punitivista, me parece que no hace más que generar zozobra e intranquilidad en la población cuando toda la legislación y todos los movimientos sociales con respecto a cannabis van por otro lado, ¿no? A nivel ya internacional es enorme la cantidad de países o estados de Estados Unidos inclusive que ya lo han legalizado. Sí, Estados Unidos hasta tienen campos. Sí, claro. Tengo un sobrino que trabaja en un pueblito muy cercano a Nueva York, va cada 6 meses, trabaja 3 y después vuelve a Argentina de vuelta. Mirá vos, trabaja en la cosecha. Trabaja en la cosecha y bueno, en el recorte. Claro, me explicó cómo es el trabajo, me mostró fotos y todo inclusive. Tal cual. Por eso que nosotros inclusive hacemos en la nota un llamado a reflexión porque las directivas políticas y sociales del país van por otro lado, inclusive como hasta una alternativa económica ya lo hemos planteado, lo han planteado hace poquito con el tema de la reglamentación de la industria del cáñamo, lo ha pedido el gobernador de Jujuy, el gobernador de La Rioja, Rodríguez Sanz, sobre la pronta liberación. Bueno, nosotros vemos que las voces más progresistas en unos sentidos, porque Morales tiene otras cuestiones que no es el momento de charlarlas, pero que son absolutamente criticables, pero con respecto a eso, vos decís, bueno, hay muchas voces encumbradas con conocimiento científico realmente, que se habla de otra cosa y se están tratando de superar esos viejos prejuicios que ahora vemos que se vuelven a poner en boca de funcionarios que tienen responsabilidad, ¿no? Así que la verdad que a nosotros nos preocupó mucho y nos preocupa mucho también que la línea de la justicia como de la seguridad todavía no hayamos podido integrarla a la mesa porque es una pata fundamental. Así que bueno, por eso Ezequiel y Beto hicimos esa comunicación que no sé si les habrá llegado y esperemos poder pronto, por lo menos dar tranquilidad a la población, más allá que seguimos condenando y por supuesto que es muy grave que sucedan este tipo de detenciones, porque la persona detenida pasa por muy malos momentos por algo que está legitimado, ¿no? Sí, genera como una impunidad, porque de repente nos encontramos, ayer hablábamos con Beto sobre el tema de las prisiones domiciliarias. De repente tenemos narcotraficantes que tienen prisión domiciliaria y de repente una persona que cosechaba con un fin cientista para la salud
termina pagando... Termina preso, sí, por supuesto, en una cárcel común y con una angustia, claro. sí, es una situación tremenda, sí. Y por otro lado, no por eso, aún inclusive, no por eso se soluciona el tema con el narcomenudeo, no solucionarse el tema del narcotráfico. El autocultivo lo que hace precisamente es competir con el narcotráfico, por eso que en realidad deberían pensar eso, mejor tener a la persona cultivando en su casa y usar su consumo y no va a ir a otros lugares que ahí sí, por ahí tiene otras alternativas de consumo, o el narcotraficante va a pretender que el consumidor consuma otras sustancias que le provoquen más negocio, porque evidentemente lo que es la cannabis no es una cuestión que ni siquiera que será tan rentable, y no solo como comercial para el narcotraficante, sino que les interesa es otro tipo de sustancias que sí son peligrosas. Sí. Y bueno, así estamos, ¿no? La verdad que hacemos un pasito para adelante y dos para atrás con respecto a eso en cuanto a los funcionarios, quiero dejar muy claro, porque la sociedad va por otro lado, pero bueno, por supuesto que hay que levantar la voz frente a estas detenciones totalmente injustas, ¿no? Beto. Germán, te quiero hacer una permitís. Sí, Beto. Me gustaría hacer una última pregunta de carácter político. Digo, Sí. Florencio Randazzo es la punta de lanza de algún movimiento subterráneo, digamos, lo de él es visible. Sí, Pero claro. la pregunta sería, ¿hay un movimiento subterráneo en el peronismo que todavía no termina de aflorar ante la irreductibilidad de algún sector de los dirigentes? Sí, yo creo que sí. Tanto en Yo la creo... provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Sí, yo creo que sí. Bueno, a nivel nacional hay algunas señales que los gobernadores, viste que los gobernadores en eso, como tienen que cuidar su provincia, leer la conducta que tienen es muy importante. Y vos fíjate que en las últimas apariciones públicas los gobernadores se han mantenido al margen, al menos la gran mayoría. Así que me parece que hay toda una cuestión ahí por abajo, digamos, que de cierta disconformidad, de cierta quejas que por ahí no son receptadas por la dirigencia que tiene responsabilidades, ¿no? Sí, seguro que sí. Si lo será Randazzo, si lo será algún otro emergente, no sé. Sí, me parece que Randazzo habla de cosas que hay que hablar, que tiene que ver precisamente con esto de la pobreza, con este tema de reformas estructurales que hay que hacer, que en algún momento hay que hacer, pero te digo, hablándolo desde bien y sin pensar, sin sacar la raigambre peronista en todo esto, ¿viste? Pero no porque uno quiera hacer alguna reforma de algunos temas estructurales, tiene que ser atribuido como gorila, como antipatriota o traidor. Claro, porque me parece que lo más grave que tenemos acá, y como decía al principio, es la grave situación en Argentina, y que haya un 50% de gente con hambre, o más o menos, o 40 y pico, y esos son unos índices que realmente ahí le estamos cerrando con el tema de la justicia social de peronismo. Entonces empecemos a hablar como hay que hablar de las cosas, ¿no? Sí. Germán, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Ezequiel, un abrazo grande a vos y a Beto, un gran saludo. Bueno, hasta luego. Así dialogábamos con el concejal Germán Aramburu, 12 minutos.